Muy buenas tardes con todos. A nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Mastología, le damos la más cordial de las bienvenidas a este enfoque molecular comprensivo, este curso taller que se está realizando por la Sociedad Peruana de Mastología para el estudio de la medicina personalizada en cáncer de mama, que se realizará desde esta fecha hasta el sábado 1 de octubre del presente año. El día de hoy tenemos el tema acerca de investigación translacional en cáncer de mama, ¿no? Que es sabido actualmente que la oncología clínica translacional es un campo de estudio que tiene como objetivo traducir los hallazgos que se establecen en una investigación básica, ¿no? Un campo preclínico, hacia la práctica clínica diaria. Y para el día de hoy tengo el honor de presentar a dos expertos justamente en este tema. Muchas gracias a ellos por la participación a este curso taller. La dinámica del presente curso va a ser la siguiente. Vamos a escuchar dos ponencias acerca del tema de la situación de la oncología translacional en el mundo, a nivel regional y también a nivel nacional. Y posterior a las dos ponencias vamos a tener una pequeña ronda de preguntas y respuestas con los expertos. Les voy a agradecer a todos los participantes que puedan dejar sus preguntas en el chat, o también se puede dejar el micrófono abierto al final de las sesiones. Entonces, para el presente programa, tengo el honor de presentar como primer expositor al doctor Manuel Ruiz Orrego. El doctor Manuel Ruiz es oncólogo médico, es coordinador de la unidad de mama del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla, España. Es miembro de la Junta Directiva de GEICAM, del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. Tiene un máster universitario en ensayos clínicos y expresidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Doctor Manuel Ruiz, muchas gracias por su participación y Gracias le a vosotros dejamos por la invitarme. ponencia. Muchas gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros que me hayáis invitado. Y bueno, es verdad que el tema que se me ha dado no es sencillo, pero he intentado hacerle un enfoque lo más práctico posible y, digamos, lo más adecuado, como yo lo veo por lo menos, a la oncología real. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues este soy yo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo soy oncólogo médico, como ha dicho el compañero, y llevo ya muchos años que una gran parte de mi trabajo es la investigación. De hecho, una gran parte de todo mi tiempo está dedicado a los ensayos clínicos, desde la fase 1 a la fase 3. Por esto, claramente, también tengo que tener relación con el laboratorio. Bueno, haciendo un pequeño resumen para ubicarnos, ahí está Sevilla, la ciudad donde yo he nacido y donde yo vivo y trabajo. Es una ciudad, la tercera ciudad más grande de España, está situada en el suroeste de la península ibérica, a unos 200 kilómetros más o menos de la frontera con Portugal. Nuestro hospital y nuestro servicio es un hospital que posiblemente sea el primero o el segundo más grande de toda España. Es realmente una ciudad universitaria. Nuestro servicio o departamento vimos 3.000 primeras veces en el año 2021, de las cuales 800 eran de cáncer de mama. Somos un total de 26 médicos adjuntos, tenemos 14 médicos residentes, funcionamos en 4 unidades funcionales distintas, una la de cáncer de mama, de la que yo soy el coordinador. Se considera una unidad de gestión en el sentido de que hay una autonomía a la hora del gasto por parte de nuestro departamento. Tenemos asociado un hospital comarcal y en este momento tenemos abiertos 90 ensayos clínicos, de los cuales 40 son en cáncer de mama. Este es el edificio principal de nuestro hospital. Como veis en esta vista aérea, es realmente una ciudad sanitaria. Todo lo que se ve en la parte izquierda de la imagen, todo es Hospital Universitario Virgen del Rocío, con varios edificios: Hospital General, un Hospital de la Mujer, un hospital infantil, un hospital de trauma, un hospital de laboratorio, un centro de investigación, etc. Y aquí está la ciudad de Sevilla, que me sirve esta imagen aérea para entrar en la dinámica de la charla, que como veis está cruzada por el río Guadalquivir, que une mediante estos puentes las dos partes de Sevilla, Sevilla propiamente dicha y el barrio
de Triana, que estaría en el margen inferior de la izquierda. De estos puentes, el más famoso es este puente, el puente de Triana, puente de Isabel II, me sirve realmente para encauzar mis charlas en el sentido de cómo yo entiendo la oncología translacional. Yo entiendo la investigación translacional en oncología realmente como un puente que tenemos que salvar y que cruzar todos los días entre el laboratorio y la clínica, entre el laboratorio y los pacientes. Una definición como cualquier otra, sacada de cualquier texto más o menos clásico de nuestros autores españoles, pues realmente trasladar los conocimientos de la investigación básica a la práctica médica de la manera más rápida posible. Claro, esta definición tiene una parte dificultosa, que es justamente la rapidez. Esa rapidez de la que podemos hablar después tiene que ver no tanto a veces con las dificultades propiamente metodológicas del trabajo que se realiza y de los modelos biológicos que usamos, sino también tiene que ver, por lo menos en España, con lo que es la legislación. Esto es un trabajo, una propuesta de cómo se podría entender de manera global la investigación preclínica, la investigación translacional y, digamos, la clínica en una parte en la que está el paciente. Es decir, la investigación translacional estaría en medio. Tendríamos un espacio que es lo que llamamos investigación básica, la investigación que está, digamos, puramente de laboratorio, puramente molecular, y esa transición hacia el paciente es lo que ocuparía la investigación translacional. La investigación preclínica siempre termina o debe de terminar para tener éxito en la investigación clínica en los ensayos clínicos. La investigación básica en la actualidad pues, requiere fundamentalmente de una nueva anatomía patológica, es decir, los patólogos ya no son los compañeros que miraban al microscopio en laboratorios sencillos, con varios microscopios de luz, con pocas herramientas. Ahora un laboratorio de anatomía patológica es algo parecido pues, a una central nuclear o algo parecido a la NASA, ¿no? Multitud de maquinaria, multitud de aparatajes, muchas personas que no son solamente médicos, etc. Está claro que tenemos integrado en la investigación básica no solo a médicos, sino también a biólogos, a bioquímicos. Hay una especialidad nueva, una nueva carrera, por lo menos en España, que tiene mucho predicamento, que es la biomedicina, que justamente cubriría ese gran espacio que hay entre la clínica y la investigación básica, genetistas, biólogos moleculares, etc. Aquí, digamos, estaría una manera, digamos, relativamente sencilla, por lo menos como se entiende en España, la investigación preclínica o la investigación clínica, investigación translacional integrada en los hospitales. En los hospitales que llamamos en España de tercer nivel, en el que estamos nosotros, en el que trabajo yo, pues ahí está integrado tanto la asistencia como la docencia de médicos residentes y formación pregrado, los ensayos clínicos y la investigación translacional. Esto sería, digamos, los hospitales grandes de España. A lo mejor son 10 hospitales en todo el país que tienen todos estos aspectos. E incluyen, por supuesto, la investigación translacional. Todo esto en una maraña integrada que también tiene que ver, por supuesto, con la formación universitaria. En los hospitales de nivel 2, pues estaríamos hablando de la asistencia clínica y también se podrían hacer ensayos clínicos sencillos. Estos serían, por ejemplo, el ejemplo de alguno del hospital comarcal que está asociado con nosotros. Y, por otra parte, hay otros centros o otros tipos de centros que serían los centros monográficos de cáncer. Nosotros en nuestra región, en nuestra comunidad autónoma, porque España está dividida en 17 comunidades autónomas, no se ha apostado exactamente por la monografía de centros monográficos en cáncer. Hace 30 años se hizo un intento en este sentido, pero aquello fracasó. Se prefirió integrar la patología, oncología médica con el resto de especialidades. Creo que esto era una idea buena porque siempre estamos relacionados con compañeros de otras especialidades, una especialidad como la nuestra que es esencialmente multidisciplinaria, ¿no? Los centros monográficos, existen centros monográficos en España, pero son más bien de carácter universitario y de investigación, como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
o similar. Pero en general no hay un centro monográfico de cáncer entendido como un Medical Cancer Center del MD Anderson, pero me estoy refiriendo a la medicina pública. Sí lo hay, por supuesto, en la medicina privada. Si tenemos que definir la situación de la que nos encontramos de la preclínica a la clínica, pues yo creo que esta imagen es bastante sintomática, es decir, la desesperación muchas veces, la lentitud, el fracaso de los experimentos, multitud de horas, miles de horas perdidas sin ningún resultado práctico, pero esta desesperación muchas veces tiene grandes alegrías. Traigo aquí una frase que quiero que sirva también de homenaje a mi padre, que acaba de fallecer, falleció el día 8 de septiembre, y él, que era una persona que no tenía formación universitaria, sí tenía una gran inteligencia natural. Entonces me decía a mí, cuando íbamos nosotros, o hemos ido a Chicago o a cualquiera de los congresos norteamericanos, y nos hemos unido 25, 30.000 oncólogos de todo el mundo, y él me decía, pero vamos a ver, hijo, con todos los que soy y con lo listos que soy, ¿cómo es que no solucionáis el problema del cáncer? Pues esta frase de mi padre, que pongo aquí en memoria, realmente creo que da en la diana de que el problema es muy complicado. Y esa complicación tiene que ver con la propia naturaleza de la enfermedad, que no es una sola, sino que son, como sabemos, más de 300 entidades distintas. De hecho, el propio cáncer de mama por lo menos engloba 10 enfermedades diferentes. Entonces, por eso, para solucionar el tema del cáncer, el problema del cáncer, es imprescindible que sigamos avanzando realmente en el conocimiento de la biología básica y de que sigamos avanzando en la oncología translacional. Como os he dicho, la anatomía patológica pues, está en constante evolución. Este es nuestro premio Nobel, Ramón y Cajal, que como sabéis descubrió la unidad de la neurona, y pues de la hematocilina y eosina a los microarrays, y este aspecto, como digo, de algo parecido a una especie no sé, de centro de la NASA o así, con multitud de maquinaria en el laboratorio. Está claro que la biología, la oncología translacional nos ha servido para, en el caso del cáncer de mama, avanzar clarísimamente de una manera práctica para las pacientes en la identificación de distintas entidades que tienen un modelo, por supuesto, patológico, pero que tienen un modelo molecular que nos ha servido para poner tratamientos específicos. El gran trabajo de Charles Perú, que revoluciona nuestros conceptos del cáncer de mama y que viene, no es oncólogo médico, viene de la preclínica y viene realmente de un trabajo translacional, identificando microarray de pacientes con cáncer de mama y asociando estos microarrays a determinadas características pronósticas. A partir de este trabajo, ni más ni menos, identificamos los diferentes subtipos con los que trabajamos de cáncer de mama, subtipos pronósticos y predictivos. Es realmente un gran salto cualitativo en la oncología translacional. También nos está sirviendo la anatomía patológica con carácter práctico para poner en valor determinadas metodologías que tienen que ver con el laboratorio y que nos están sirviendo para que las pacientes se beneficien, pacientes concretas de cáncer de mama. El uso de plataformas como Oncotype, MamaPrint, Prosigna o EndoPredict permite identificar pacientes que pueden ahorrarse la quimioterapia adyuvante, algo tan importante como ahorrar toxicidad. Y las nuevas tecnologías, como la Next Generation Sequencing o la biopsia líquida, nos da sin duda un gran valor de futuro en cuanto al conocimiento pronóstico y también de predicción, como de recaída y de seguimiento de la enfermedad cáncer de mama. Bueno, la biopsia líquida, como sabéis, pues incluye células tumorales, circulantes, DNA, exosoma. Es una técnica de la que llevamos hablando mucho tiempo en cáncer de mama, que realmente todavía no acaba de arrancar en cuanto a técnica, digamos, concreta de uso universal para todas las pacientes. La biopsia líquida pues tiene claramente pues, la posibilidad de tener que conocer mutaciones tumorales en un momento concreto, monitorizarla, hacer estudios de resistencia y también, por supuesto, la enfermedad mínima residual.
En el cáncer de mama yo creo que un paradigma de resultado con éxito de esta investigación translacional ha sido, sin duda, la identificación de las dianas biológicas y predictivas, pronósticas y predictivas. Es decir, la biología molecular nos ha servido para beneficiar directamente a las pacientes. Es decir, el puente, en este caso el puente ha tenido bastante éxito. Pues EGFR, RAS, RAF, MEK, RK, la vía PI3K, AKT-mTOR y, por supuesto, últimamente nuestra gran alegría que ha estado en las quinasas dependientes de ciclina, que han revolucionado completamente el tratamiento del grupo más numeroso de mujeres, más del 70%, que son las pacientes luminales. Está claro que estas implicaciones de la biología molecular tienen que ver con la clínica y están implicadas con la clínica y tienen ese puente con la clínica. Estamos trabajando ya, este es un grupo español, del grupo Solti, que hace, digamos, estudios que tienen que ver con el perfil molecular de las pacientes con cáncer de mama. De manera que ya empezamos a saber, y esto es muy importante, que pacientes que son, desde el punto de vista inmunohistoquímico, pacientes receptores hormonales positivos, pues dentro de ese grupo hay pacientes que son HER2 enriched, incluso pacientes basal light. Es decir, dividimos a las pacientes receptores positivos en subgrupos de características moleculares y estamos trabajando ya en trabajos que quieren implicar el carácter, digamos, pronóstico y predictivo de esta situación, es decir, que terminemos de cruzar el puente. Y las pacientes, por ejemplo, triples negativas, aunque mayoritariamente son basal light, hay un porcentaje de pacientes que son luminales y también pacientes HER2 enriched. Este subtipo HER2 enriched se está trabajando especialmente, sobre todo por el grupo Solti, en el sentido de identificar determinados tratamientos que podían ser beneficiosos en situación de paciente luminal o en situación de paciente triple negativo, es decir, en situación de pacientes que son HER2 negativas desde el punto de vista inmunistoquímico. Es decir, yo creo que el carácter práctico de esta situación translacional está claro. Para terminar y centrándome en lo que estamos haciendo nosotros, este es uno de los edificios que os he presentado en esa vía aérea, en vista aérea de nuestra ciudad sanitaria, del Hospital Virgen del Rocío. Este es el Instituto de Biotecnología de Sevilla, es un centro que se dedica a la investigación básica del cáncer y de otras enfermedades, fundamentalmente enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, enfermedades degenerativas, enfermedades reumatológicas e inmunología. Nosotros estamos trabajando ahora mismo, el grupo nuestro, en diferentes trabajos, en diferentes situaciones de translacionalidad, podemos decir, como esta caracterización de biomarcadores de resistencia a terapia neoadyuvante HER2 positivo en pacientes que son puros receptores HER2 positivos, es decir, con receptores hormonales negativos. Aquí pues sabemos que hay un perfil de pacientes que son resistentes a la terapia neoadyuvante, que no van bien, que no están en ese 50%, 60% de respuestas completas patológicas, con técnicas de aislamiento de RNA y de microarray, pues hemos descubierto que hay una sobreexpresión de una proteína, de una glucuronisiltransferasa, que tiene que ver esta sobreexpresión con la resistencia al tratamiento HER2. Está en estudio la patente de esta situación. También se están creando organoides, que como sabéis son estructuras biológicas creadas en el laboratorio que quieren reproducir de una manera, digamos, artificial la situación del cáncer y se están creando como modelos preclínicos estos organoides para trabajar en ellos. Es bastante dificultoso, sobre todo en las pacientes que son luminales, crear este tipo de estructura biológica. Y bueno, pues estamos trabajando en unas especies de antibiograma, en este caso sería el anticancerograma sobre esos organoides, por ejemplo, con los inhibidores de ciclina, viendo que, por ejemplo, además ciclib es especialmente potente a la hora de actuar sobre estos organoides. Y también otro proyecto de este grupo nuestro de señalización y muerte, pues estamos trabajando, aparte de creando organoides para esta situación, en resistencia a taxanos
y a platinos mataxanos. Es decir, como sabéis, los taxanos son un tratamiento princeps para el cáncer de mama, y en este grupo estamos intentando identificar a través de diferentes vías, vía mitocondrial, diferentes tipos de control celular, se está intentando identificar digamos, situaciones que puedan explicar por qué algunos pacientes son resistentes a los taxanos. En definitiva, pues el puente, esta traslación entre el laboratorio y la clínica es un camino muy complejo y complicado, pero tiene una andadura que es imprescindible, hay que hacerlo, y este camino a veces obtiene éxitos muy importantes, como es esta identificación que hemos referido de las ciclinas dependientes de quinasa, que ha permitido ni más ni menos que estemos ya trabajando la adyuvancia con fármacos de esta familia para que no recaigan las pacientes con cáncer de mama, y teniendo éxitos absolutamente fantásticos con todos los estudios, tanto de Palbo como de Ribo, como de abemaciclib. Y quiero daros las gracias finalmente con esta vista aérea tan bonita de Sevilla. Hay quien dice, y no lo discutiré, que Sevilla es la ciudad más bonita de España, por lo tanto, una de las ciudades más bonitas del mundo. Tiene, aparte de este puente que os he enseñado, que está ahí en el centro, el puente de Triana, varios puentes que cruzan el río Guadalquivir y que espero pronto podáis ver en persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Ruiz, por su excelente presentación y toda esta explicación que nos ha dado sobre la oncología transnacional, específicamente en cáncer de mama, para poder entender el tema. Entonces, continuando con el curso taller, voy a presentar al doctor Jesús Schwartz, quien nos va a tocar el tema, para poner un ejemplo, ¿no? Y centrarnos en la oncología transnacional, en cáncer de mama, respecto a los inhibidores de ciclinas, que son los agentes que han cambiado el estándar de tratamiento y han ampliado la sobrevida en estas pacientes, ¿no? Entonces, vamos a tocar el tema de cómo se han desarrollado los inhibidores de quinasa dependiente de ciclina desde el punto de vista transnacional, desde el laboratorio hacia la práctica clínica. El doctor Schwartz es oncólogo clínico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, realizó su residentado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tiene un Postdoctoral Research Fellow del laboratorio del doctor Carlos Arteaga en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Actualmente es médico asistente de la Unidad de Medicina Oncológica de la Clínica Internacional y cuenta con múltiples publicaciones indexadas, experiencia en el manejo de proyectos de oncología transnacional y ensayos clínicos. Doctor Schwartz, muchas gracias por su presencia y lo dejamos para su exposición. ¿Me escucha, doctor Schwartz? Ah, Ahora sí. Usted perdón, tenía un problema con el micrófono. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor Valenza, por la presentación y a la Sociedad de Mastología. Y bueno, me toca continuar la excelente ponencia del doctor Ruiz. Como mencionó, vamos a ver un poco la evolución de los inhibidores de ciclina. Una pequeña introducción. Los inhibidores de ciclina, o las ciclinas en general, son enzimas que van a regular el ciclo celular, ¿no? Por sus diferentes fases, ¿no? Desde las fases de crecimiento 1 y 2, síntesis o mitosis. Y hay dos grupos. Son las que se dedican exclusivamente a la regulación del ciclo celular, que son las ciclinas 4, 6 y 2 y 1, y las que tienen una labor transcripcional, es decir, la regulación de producción de proteínas, que son las ciclinas 7, 9 y 12, ¿no? Y todas estas están a su vez controladas por otras proteínas, tanto como promotoras del ciclo celular o inhibitoras del mismo, ¿no? En la evolución de estas drogas se van a dividir en 3 etapas. La primera es la etapa preclínica, donde descubrimos que las ciclinas tienen un rol terapéutico en la oncología. Entonces, como vamos a ver, en los años 91, 92, se identifica por primera vez estas enzimas en los mamíferos y identificamos no solamente las quinasas dependientes de ciclinas,
sino también los inhibidores de estas quinasas independientes de ciclinas, que son llamadas CYP o KIP o INC4, que ven acá, ¿no? Y estos se van a repetir constantemente en la literatura y son conocidas como moléculas, digamos, que son protectoras en el ser humano o genes antitumorales, ¿no? P21, P27, P57, ¿no? Que pueden inhibir cualquiera de estas ciclinas, pero una de las más controladas es CD4-CD6 junto con su complejo ciclina D. Y esto lo que va a hacer es regular el paso a través de las diversas fases del ciclo celular. La primera droga que se conoce por controlar o por intervenir en estas moléculas del ciclo celular es el flavopiridol. Como ven acá, el flavopiridol tuvo un rol sobre todo en el tratamiento de neoplasias hematológicas. Se reconoció su acción sobre la leucemia linfática crónica, trató de asociarse al tratamiento con taxanos y también en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Y como vamos a ver acá, lo que hace esta droga, flavopiridol, es desfosforilar una proteína que es fundamental en la regulación del ciclo celular, que es el gen o la proteína del retinoblastoma, ¿no? Vemos en las serinas 249, 259, serina 780, que son los diferentes sitios donde se van a unir las diferentes ciclinas. Entonces vamos a ver acá que lo que hace la ciclina es fosforilar la proteína del retinoblastoma y al fosforilarla la inactiva. Y lo que va a hacer es que la proteína del retinoblastoma no pueda unirse a este factor transcripcional que es el E2F o el E2F, que es el que finalmente va a ir y va a generar una serie de proteínas que va a hacer que la célula prolifere de una manera descontrolada si es que no tiene la proteína del retinoblastoma. Entonces, las ciclinas son las que van a fosforilar el retinoblastoma y van a favorecer que la célula curse a través del ciclo celular. Y las proteínas como por ejemplo P53 o P21 van a ser las moléculas supresoras de tumor o las células inhibitorias de estas ciclinas, ¿no? Y de esta manera esta cascada se va a ir regulando. Como vemos en el inicio, en las biopsias de piel de los pacientes tratados con esta molécula, vemos de que hay una inhibición de la fosforilación en los diferentes pockets del retinoblastoma, ¿no? Tanto el de serina 807, 811. Sin embargo, el primer problema que vemos es que las dosis son muy altas, ¿no? 50, 60, 70 miligramos por metro cuadrado, que en la concentración sérica es 5.400 micromolares. Para que se hagan una idea, por ejemplo, el anastrozol para actuar necesita una concentración de 1 nanomolar en sangre. E inclusive 1 nanomolar en sangre se considera una sobredosis, ¿no? Entonces, imaginarán que esto de acá, que no hay nanomolar, sino micromolar, son dosis altas. Y desgraciadamente, eso como consecuencia trae que el paciente tenga una serie de efectos adversos que vamos a relatar más adelante. Acá vemos de que efectivamente en estos pacientes en tratamiento, en las biopsias de piel, no solamente hay una inhibición de la fosforilación, sino también hay una activación de las proteínas que inhiben las ciclinas. O sea, por un lado, activo las proteínas que se encargan de frenar el ciclo celular y desfosforilo la proteína de retinoblastoma para que pueda ir contra ese factor de transcripción E2F, digamos, unirse y hacer que no produzca proteínas que favorecen el ciclo celular. Acá nuevamente vemos cómo también hay un aumento de la proteína P53, que es un producto de la inhibición de la ciclina D9. Entonces, como vemos, esta droga, un pan inhibidor de ciclinas, inhibe CD2, CD4, CD9, casi de manera indistinta.
¿Cuál es el problema de esto? De que ofrece un índice terapéutico muy corto, es decir, es muy fácil pasar de una dosis terapéutica a una dosis tóxica, y de hecho un gran problema de esta inhibición del ciclo celular es la inhibición de la cascada de la coagulación, haciendo que los pacientes tengan una trombosis masiva, muchas veces con consecuencias fatales. Lo otro también que se describe es la liberación de un síndrome de citoquinas, que hace que el paciente se sienta muy mal, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en los trials, donde se unió esta droga con docetaxel, fueron negativos, y vemos de que en cáncer de mama no llegó a desfosforilar las lesiones target. Entonces, eso es parte de la medicina translacional, ¿no? Entonces, yo entrego o doy una droga al paciente y debo medir si esta droga va contra el blanco terapéutico que supuestamente va, o tal vez agarro otros blancos terapéuticos que no están comprendidos inicialmente, ¿no? Como mencionamos anteriormente, la leucemia linfática crónica tiene un gran efecto terapéutico, pero causa un síndrome de lisis tumoral severo, inclusive muchas veces difícil de controlar. Entonces, en esta primera etapa de este inhibidor PAN-CDK, lo que los investigadores encuentran es que el medicamento definitivamente es efectivo, causa lisis tumoral en una enfermedad como leucemia linfática crónica, tiene efecto, por ejemplo, en leucemia mieloide aguda, pero es muy tóxico. Entonces, lo que deciden es ir por la inhibición selectiva, y uno de los blancos terapéuticos es el CDK2. Y ahí iniciamos una segunda etapa, que es la inhibición selectiva, CDK2, y más adelante CDK4/6, como vamos a ver. Entonces, lo primero que notaron los investigadores en esta etapa es de que la inhibición de CDK2 era sobre todo efectiva en las células que dependían de su crecimiento porque tenían una sobreactivación de este factor de transcripción que se llama E2F1, o sea, solo las células que tienen una proliferación desmedida se ven afectadas por la inhibición de CDK2, ¿no? Como vemos acá, esta célula crece de manera normal, se le pone un inhibidor anti-CDK2 y las células crecen de manera indistinta. Sin embargo, acá en esta célula que tiene una sobreexpresión de este promotor E2F1, se le pone el anti-CDK y cae de manera dramática, ¿no? Y ese es un efecto terapéutico deseado porque te permite de alguna forma evitar las células que tienen una proliferación normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la placa Petri, o en los estudios preclínicos, esto se ve muy bien, pero cuando esto lo pasan ya al estudio de animales en preclínico, se dan cuenta que realmente la inhibición CDK no bloquea la proliferación celular de todo, y de hecho que los ratones tienen tumores viables a pesar del bloqueo. Y analizando nuevamente, yendo a la data preclínica, descubren que si yo inhibo solo CDK2, acá vemos, por ejemplo, por citometría de flujo, la medición del ciclo celular, ¿no? La célula acá pasa por la fase G0-G1, fase de síntesis y fase G2, ¿no? Y vemos acá, si inhibo solo K2, pasa por todas las fases del ciclo celular sin ningún problema. Si inhibo solo la ciclina D1, también pasa sin ningún problema. Si hago una inhibición conjunta de la ciclina D1, ciclina dependiente 1 y 2, vemos acá que se produce un arresto celular. En la fase G1, vemos esta es una curva normal y acá empezamos a ver una acumulación desmedida hasta llegar acá, ¿no? Acá vemos cómo este pico va y hay una serie de acumulación de células en esta fase G1, lo cual es conocido como un arresto celular. Nuevamente, viendo un modelo ya de inmunistoquímica, donde yo estoy bloqueando adecuadamente tanto la ciclina D1 como D2, que al hacer el bloqueo conjunto, yo logro hacer este arresto celular de manera adecuada, que finalmente es un efecto deseado. Yo deseo que, o yo lo que quiero es que la célula no avance o no progrese o no prolifere de manera desmedida. Y esto tuvo una traducción en el primer medicamento selectivo que se llamó dinaciclib, que es un inhibidor sobre todo CDK1, CDK2, pero también tiene parcial inhibición sobre el CDK5, 9 y 12. El problema es la toxicidad limitante tipo neutropenia,
que es un efecto que ahora conocemos de manera regular con estos inhibidores. Pero lo que notaron los investigadores también que la neutropenia que produce la inhibición por estas drogas no es como la neutropenia de quimio. Yo paro y a los 2 o 3 días el paciente se recupera y hace que la farmacodinámica cambie y proponga tratamientos no de cada 3 semanas, como si fuera quimioterapia, sino tratamientos intercalados semanales, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en un liposarcoma diferenciado, cómo la densidad intratumoral va disminuyendo, ¿no? Vemos que el tamaño tumoral realmente no cambia mucho, pero si ven la densidad dentro del tumor, sí cambia, ¿no? Se ve el tumor con una menor densidad. Respecto a los blancos terapéuticos, vemos que el pocket, que se une sobre todo a la ciclina D2, que es la treonina 356 del retinoblastoma, efectivamente es desactivada. La cantidad de proteína retinoblastoma permanece invariable, pero las otras posiciones, por ejemplo, serina 807, no se ven desfosforiladas. Entonces, tiene una inhibición sobre todo de la ciclina D2 y no S4. Igualmente acá, como vemos en estas muestras pre y post tratamiento, vemos la inhibición sobre todo de la ciclina D2 en el pocket treonina 356, pero no en los demás, ¿no? Entonces, nos habla de una selectividad en el tratamiento visto desde el punto de vista farmacodinámico. Ahora, ¿cuál es el potencial de estos medicamentos CDK1 y 2? Que puede interactuar sobre todo a las células que dependen mucho de este factor de transcripción E2F1, que son especialmente sensibles, y esas son 2 grupos celulares sobre todo. Son las células que dependen de un crecimiento dependiente del BRCA, o que tienen una reparación homóloga deficiente, o que tienen una ciclina E1 activada. Y esto trae todo un campo de investigación. Como vamos a ver, el Inaciclib podría usarse sobre células que tienen amplificación de MCL1, amplificación de c-Myc o amplificación de la ciclina E1. Y nos habla sobre todo en cáncer de mama triple negativo o cáncer de mama HER2 positivo resistente al trastuzumab. En este respecto, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Universidad de Vanderbilt, un trabajo liderado por el doctor Henry Gómez y Carlos Arteaga, donde lo que hicimos es secuenciar tumores residuales de pacientes con cáncer de mama triple negativo. Acá vemos por qué Perú, digamos, fue nosotros fuimos un factor aportante en especial en este tipo de pacientes, porque los pacientes vienen así a consulta, ¿no? Mientras que acá probablemente hay muy poco tejido para estudiar, desgraciadamente nuestros pacientes quedan con una enfermedad residual importante. Y lo que se hace es coger estas células que han sobrevivido después del tratamiento de antraciclínicos y taxanos, y que son las células que finalmente son parte del componente micrometastásico y que van a recurrir y hacer que la paciente fallezca. Al secuenciar vemos que hay alteración prácticamente en todas las vías del ciclo celular, ¿no? Tenemos alteraciones en la vía PI3 quinasa mTOR, en la reparación del DNA, RAS-MAP quinasa, del ciclo celular y de los factores de crecimiento. Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención es esta codependencia de MYC-MCL1, que cuando vemos acá una condependencia, por ejemplo, en el TCGA, en las pacientes o en los tumores que no han sido tratados con quimio, vemos que esto puede llegar entre el 15 y el 19%. Pero en las células post-tratamiento, vemos acá que la amplificación de MYC y MCL1, las células que coexpresan estas 2 moléculas, son casi el 80%. Entonces, una población mucho más enriquecida que en la población pre, y en la data preclínica vemos que la coexpresión de MCL1 hace que la célula sobreviva en un ambiente generalmente adverso, que es flotar en un medio de agar tridimensional, donde no hay digamos, un asentamiento de la célula, una superficie sólida, ¿no? A esto se le llama anoikis, y es la base de por qué una célula puede desprenderse de un epitelio, migrar hacia el otro lado y reproducirse, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar por una célula de metástasis, de desprenderse de su lecho, viajar por el torrente sanguíneo, invadir un lecho ajeno, instalarse ahí y sobrevivir. Eso es un medio muy complejo.
Y también lo que descubrió el laboratorio con estos estudios es que la sobrevivencia de estas células a la quimioterapia era a través de la regulación del estrés oxidativo mitocondrial. Lo que hacía estas células es tener un metabolismo que favorecía la oxidación fosforilación mitocondrial y creaba un exceso del factor de crecimiento endotelial llamado HIF-1, que es un angiogénico. Y esto lo que causaba es el mantenimiento de las células stem cell-like y por lo tanto la resistencia a la quimioterapia. Pasando ya a la otra parte de la historia, por ejemplo, cuando hablamos de palbociclib, tenemos data preclínica de su efectividad en las células del manto. Vemos acá efectivamente cómo desfosforila el pocket, ya perteneciente a CD4, en el retinoblastoma, en la serina 807-811, y también causa arresto celular bajando la proliferación del Ki-67. Y esto es muy interesante porque esto es la toma del PET-CT, pero de la timidina. Como saben, timidina es uno de los nucleótidos que forma el ADN, ¿no? Entonces, lo que vemos es, si yo tengo timidina marcada y inyecto un paciente, las células la cogen, pero no la logran incorporar al DNA. Entonces vemos de que la captación de timidina en estas células es cada vez menor. Es decir, estas células no usan esa timidina para producir nuevo DNA. Entonces están en una especie de arresto. Pero sin embargo, si yo veo la captación de azúcar y PET-CT, la persona casi no muestra un cambio, ¿no? Yo diría que esta paciente no tiene respuesta al tratamiento, o a lo mejor esta enfermedad estable. Pero si veo acá, esta paciente realmente está en un estado de quiescencia o de arresto celular, ¿no? Esto es parecido al experimento de la citometría de flujo, solamente que hecho en vivo en un paciente. Y acá también tenemos una data preclínica donde crecen en un medio deprivado de estrógeno, el LTD significa Long Term Strong Deprived, ¿no? Esta célula, línea celular FCS7, que es expresora de receptor de estrógeno, crece en un medio donde no hay estrógeno, donde supuestamente la célula debería morir. Sin embargo, vemos de que la célula, primero, al final sobrevive, y lo segundo, que no pierda el receptor de estrógeno, sigue activo. Pero sin embargo, este receptor no está activo por el ligando, ¿no? Y vemos de que estas células que son resistentes al estrógeno o que mueven un medio de privado de estrógeno son muy sensibles al inhibidor de CDK, ¿no? Este es un sRNA inhibition donde yo tengo 779 quinasas que se van borrando en estas células que crecen libres de estrógeno. Y veo que la célula que causa mayor o que detiene en mayor medida el crecimiento celular en estas de acá es justamente la ciclina D4. La segunda, uno de los hits más bajos, también es PI3 quinasa. Y, por ejemplo, acá en esta etapa clínica vemos que asociar a la terapia antiestrogénica un inhibidor de PI3 quinasa, que es BKM120, que es el puparlisib, causa una muerte celular. Acá vemos, por ejemplo, en estas células, como hemociclip en un paciente, como la dosis de una vez al día no causa desfosforilación, pero la dosis de 2 veces al día, que es la dosis clínica que usamos, sí causa una desfosforilación en las células tumorales del paciente. Finalmente, estos descubrimientos preclínicos nos llevan al desarrollo de data clínica. La primera data, digamos, interesante que vemos es el Paloma, con una sobrevida libre de progresión estadísticamente significativa, hazard ratio de 0.48, prácticamente dobla la sobrevida libre de progresión. Y actualmente tenemos todo esto, ¿no? Tenemos palbociclib, ribociclib, abemaciclib, con los hazard ratios, sobre todo con data en sobrevida global, tanto en pre-postmenopáusica por ribociclib y en segunda línea por abemaciclib. Toxicidades, neutropenia, diarrea, que son manejables en los pacientes y que los conocemos como parte del manejo de la práctica clínica diaria. Pero acá viene lo importante, ¿no? Este descubrimiento es uno de los avances probablemente más importantes en el campo de el tratamiento de las mujeres con receptor de estrógeno positivo,
como hemos visto, tal vez tan importante como la inhibición HER2. Acá, si vemos la calificación de ESMO, lee un puntaje de 5, mientras que los inhibidores HER2 tienen un puntaje de 4, ¿no? Sobre todo en pacientes premenopáusicos. Entonces, ha sido un parteaguas en el tratamiento. Finalmente, con respecto al estudio de resistencia, en la data preclínica vemos que a pesar de la inhibición de blancos terapéuticos, hay células que ofrecen resistencia, hay unas células que entran en quiescencia, y lo ideal es que vayan a ser en esencia, pero hay pacientes que hacen una resistencia adaptativa, no se sabe por qué. Acá también nosotros describimos en un estudio que fibroblast growth factor efecto o el factor de crecimiento, el fibroblasto, podría también favorecer la sobrevida de estas células del receptor estrógeno y que podrían ser inhibidas en preclínica por esta droga lucitanib. Sin embargo, todo esto que se ve muy interesante en preclínica, en data ratones, no se ve traducida en la data en humanos, ¿no? Entonces hay una brecha o un puente que siempre hay que saltar, ¿no? Como vemos acá en la data preclínica, no tenemos una droga importante. Lo único que ha resaltado en la inhibición de ciclinas es los grupos celulares PAN50, donde el basal definitivamente no va a responder, ¿no? Y como vemos, inclusive la mortalidad se duplica en un paciente que es basal-like. Finalmente, los receptores de mutación estrógeno que causan resistencia a las terapias hormonales y donde aparentemente el fulvestrant puede romper esa resistencia, pero no los inhibidores de aromatasa. Biopsia líquida, BioAlti, que todavía no está en la práctica clínica, pero nos menciona que las pacientes que tienen mutaciones en sangre y que yo les doy ribociclib con terapia hormonal y logran limpiar esas mutaciones en sangre, van a tener una sobrevida libre de progresión mejor que los pacientes que tienen una persistencia de ese DNA circulante tumoral a pesar de recibir el tratamiento después de los primeros 15 días de tratamiento. Entonces esto puede ser un biomarcador que puede ser útil en el tratamiento de nuestros pacientes a futuro. Finalmente, cómo se mueve de la parte avanzada hacia la enfermedad adyuvante o enfermedad temprana. Vemos acá, por ejemplo, sobre todo la data del monarch-I, que es la más prometedora, en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, donde el uso de abemaciclib por 2 años como terapia adyuvante está aprobado ya en países como Brasil, Canadá, Japón y Estados Unidos. Siempre hay controversia sobre si debe usarse Ki-67 como biomarcador o no. Por ejemplo, Brasil y Rusia lo hacen en intention to treat population, o sea, sin importar el Ki-67, pero por ejemplo Estados Unidos sí usa Ki-67 igual que Canadá y China, ¿no? Entonces estos son los datos que se obtienen a veces en los ensayos clínicos, en la data preclínica, y que son usados en las diferentes partes del mundo. Entonces, como resumen, vemos que definitivamente el desarrollo de drogas no es un camino directo. Primero se fue a la pan-inhibición con una toxicidad importante, luego la inhibición específica, y actualmente contamos con drogas que pueden prolongar efectivamente la sobrevida de una paciente con cáncer de mama, cambian la historia natural, sin importar que la paciente sea premenopáusica, posmenopáusica, que esté en primera línea o hasta inclusive en segunda línea de tratamiento, ¿no? Y esa es, digamos, una historia breve que les he querido compartir sobre el desarrollo de esta área tan apasionante. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Jesús Schwartz, por su excelente disertación y por mostrarnos cómo ha sido la evolución, ¿no?, desde la preclínica hasta la práctica clínica actual de los inhibidores de ciclinas. Muchas gracias de verdad. Ahora, ya para finalizar este pequeño curso taller, vamos a entrar a una ronda de preguntas y respuestas con los expertos. Voy a aprovechar que tenemos aquí algunas preguntas para discutirlas con ustedes. Doctor Manuel Ruiz, quería preguntarle a usted acerca del trabajo multidisciplinario de la oncología transnacional en cáncer de mama, porque muchas veces se tiene la percepción de que este enfoque, cuando uno habla de medicina transnacional en oncología, solo está reservado para profesionales encargados de ciencias básicas, no preclínica. Incluso ahora, como parte del estudio de oncología transnacional, se incluye envío de muestras tumorales, ¿no?, interinstitucionales a un banco de tejido central. Entonces, usted lo ha mencionado en su exposición, ¿cuál es el rol de la multidisciplina en la oncología transnacional? Vamos a ver, yo creo que, vamos a ver, si hay un paradigma de especialidad o de patología multidisciplinaria, yo creo que ese es el cáncer de mama. Claro, la multidisciplina yo la he entendido siempre así, como una globalidad.
esa globalidad es el puente completo, como hemos dicho, desde el laboratorio a la clínica. En la clínica tenemos claro que a la multidisciplina pues tiene que ver con nuestros compañeros cirujanos, ginecólogos, cáncer de mama, radiólogos, patólogos, etcétera. Pero esa multidisciplina también engloba a las ciencias básicas, que en sí misma también tienen su propio componente multidisciplinario, porque si uno entra, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología que os he enseñado, en esas 6 o 7 plantas de instituto, claro, ahí hay personas que son algunos médicos clínicos que se han dedicado a la preclínica o al laboratorio, que hay algunos compañeros, pero hay biólogos, hay bioquímicos, hay genetistas, como he dicho. O sea, que yo creo que el concepto de multidisciplina en cáncer de mama se ve ampliado muy bien, por cierto, cuando incluimos a la oncología translacional. La oncología translacional yo la entiendo realmente como oncología translacional y oncología básica, ¿eh? O sea, meto ahí desde todo el aspecto de laboratorio hasta el salto del puente. Pero como ha comentado muy bien el doctor Schwartz, evidentemente, si hemos llegado a tener Paloma 2 o Mona Lisa 2 o Monar 3, es porque antes ha habido gente que ha estado trabajando durante muchas horas y posiblemente a veces con esa imagen de desesperación que puse en la diapositiva, sin éxito, en estructuras que no eran de pacientes, sino que eran estructuras de placas de Petri, de microscopio, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener una perspectiva amplia y yo creo que también cuando el tiempo te va dando esa experiencia de que realmente todos somos muy valiosos a la hora de tratar el cáncer de mama. Pero hay que tener en cuenta que siempre una frase que creo alguien dije que el que descubrió la penicilina salvó más pacientes que todos los médicos que usaron la penicilina. Es decir, que si no hemos encontrado esa ciclina o esa diana para ese tratamiento, pues no hemos hecho nada. Entonces, creo que tenemos que integrar clarísimamente a esta nueva entidad, llamémosle preclínica en general, que incluye toda la oncología translacional y la oncología básica. Forma parte, en definitiva, del grupo de personas que estamos trabajando en cáncer de mama. Perfecto, muchas gracias, doctor Ruiz. Doctor Schwartz, una pregunta respecto a las Corta, herramientas utilizadas en el taller que se utiliza. ¿Escucha? Se se cortó un corta, ratito, Guillermo. se pierde internet. Ah, se cortó. Hemos Sí, visto que nos han presentado el uso de biopsia líquida, incluso NGS, para poder identificar biomarcadores y posibles targets, ¿no? En ese sentido, yo le pregunto porque ahora se están haciendo estudios donde incluyen herramientas de medicina transnacional, ¿no? Como este estudio que se utilizó NGS en cáncer de mama metastásico para poder seleccionar terapias, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de las herramientas si van a ser un estándar en el cáncer de mama luminal? Claro, esa es una muy buena pregunta, y lo que hay que distinguir es cuáles son las herramientas que me sirven en la práctica clínica y cuáles son las herramientas que son de descubrimiento. Entonces, hay una clasificación que se llama SCAT, que te dice cuál es el valor de cada oncogen, por ejemplo, en cáncer de mama, ¿no? Cuánto vale HER2, cuánto vale BRCA, cuánto valen las mutaciones de receptor de estrógeno, ¿no? Y lo que te dice, por ejemplo, por la cantidad de cosas que tienen valor en mi práctica, cuando yo estoy sentado frente a un paciente, te dice que, por ejemplo, hacer NGS no es una práctica estándar en cáncer de mama, ¿no? Porque voy a obtener muy poca información. Diferente a lo que puede pasar en pulmón, por ejemplo, que en pulmón sí tengo 8 biomarcadores y con un NGS puedo definir a mi paciente con un tejido escaso. Entonces, el valor cambia. Entonces, lo que me parece es que estas herramientas siguen siendo plataformas de descubrimiento y como muy bien mencionó el doctor Ruiz, el camino es el Molecular Tumor Board o el Tumor Board, donde se van a sentar
biólogos, patólogos, médicos, investigadores, fase 1, fase 2, porque yo presento, por ejemplo, un Next Generation Sequencing, ¿no? Y digo, este paciente tiene una mutación, por ejemplo, en EGFR en cáncer de mama. Y yo digo, bueno, yo en pulmón yo sé que vale, pero en mama no tengo idea. Entonces, por ahí alguien puede decir, yo tengo un clinical trial donde estamos justamente testeando ese tipo de pacientes. Y puede entrar, ¿no? Que son ahorita los estudios tipo Umbrella, que son varios fase 2, y al paciente lo vas clasificando ya por alteración molecular. Y al parecer ese va a ser el camino a ir más adelante, ¿no? Ya los estudios grandes donde yo randomizo pues 300, 500 pacientes por tener respuesta, probablemente van a ir quedándose cada vez más atrás. Y lo que voy a hacer es pacientes con alteraciones específicas para medicamentos específicos, lo que se llama la terapia agnóstica, e ir generando data, tal vez con una cantidad de pacientes más reducida, pero con un buen, lo que se llama mechanism of action, o sea, que tenga una racional bien indicada en estos pacientes, ¿no? Ahora, esto depende también de muchos actores, ¿no? Las entidades reguladoras, la industria farmacéutica, ¿no? Porque, claro, viene la seguridad y decir, yo, ¿por qué voy a probarte este tratamiento con 25 pacientes? Entonces, la forma en que hacemos investigación va a tener que cambiar, la forma en que la vemos, ¿no? Yo creo que eso va a ser el futuro. La respuesta completa no lo sé, pero yo, como dice el doctor, estoy totalmente de acuerdo. El Molecular Tumor Board y el grupo multidisciplinario es la manera de ir y de enfocarse ya sea el futuro, ¿no? El presente, que es ahora, y el futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Schwartz, y nosotros, la experiencia que tenemos con NGS, el puente al que yo me he referido, este puente metafórico, tiene su riesgo en las dos orillas, en la orilla de la básica y en la orilla de la clínica. Y creo que el doctor Schwartz lo ha apuntado muy bien. Es decir, si hacemos determinadas técnicas moleculares, modernas, actuales, llámese biopsia líquida, llámese NGS, lo que sea, es para, o con perspectiva de que en la otra orilla vamos a encontrar algo. Estamos hablando de pacientes concretas, no estoy hablando de investigación, ni de ensayo fase de preclínica o de fase 1, sino en la práctica clínica. Claro, nosotros nos hemos encontrado, cuando hemos hecho a veces NGS, sobre todo en determinadas plataformas que tienen que ver con grupos de pacientes o determinada medicina privada, etcétera, claro, que te encuentras con las mutaciones X o sobreexpresiones Y, pero no tenemos nada para eso. Entonces la paciente te mira a los ojos y te dice, bueno, ¿y yo por qué en este caso he pagado esta prueba si usted no tiene nada? Entonces, quiero decir con esto que el puente, este puente que yo he dicho, tiene un camino de ida y de vuelta que es complejo y que no es solamente el camino de la básica, va fácil, fácil, fácil a la clínica, sino que el clínico, yo creo que el oncólogo médico, que digamos quizás tenga una formación más global de perspectiva, ¿no? Tiene que estar muy al corriente de qué es lo que quiere obtener cuando se hace determinada prueba. Y esto también me vale para la imagen radiológica, para la tomografía de emisión de positrones, es decir, pedir por pedir no, sino qué vamos a hacer. Diferente estamos hablando cuando estamos en un estudio de preclínica, un estudio de fase 0 o un estudio de fase 1. Pero me ha gustado mucho esa apreciación del doctor Schwartz porque yo lo he vivido en la clínica, es decir, bueno, hemos hecho NGS, no hemos encontrado la mutación JWK, sobreexpresión, y la paciente dice, bueno, y esto, ah, pues no, no sé. ¿Sabes? Encima creas una serie, sobre todo cuando es enfermedad metastásica, que siempre la paciente está buscando, digamos, un nicho o un basket, porque realmente buscamos un basket de tratamiento, y muchas veces buscando cosas, mutaciones FR. Es verdad que nosotros haciendo secuenciación también hemos llevado sorpresa de que hemos diagnosticado mutaciones PI3K por secuenciación, o incluso sobreexpresión de HER2 o BRCA. A veces hemos visto BRCA por NGS y no lo habíamos diagnosticado por las técnicas convencionales, pero otras veces vemos
bueno, en definitiva, no quiero enrollarme, quiero decir que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en ese paso, ¿no? De la preclínica a la clínica, y sobre todo el paso tiene que ser lento, y yo creo, y esto no sé cómo estará la legislación en Perú, muchas veces también el compañero lo ha comentado, el tema regulatorio, las dificultades burocráticas, hacen muy difícil ese camino del puente, por lo menos en España. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas a ambos. Tenemos también otra pregunta aquí del público. Felicitan a los dos expositores por sus presentaciones y la consulta es, ¿qué pruebas o qué herramientas o biomarcadores consideran que se incluirán pronto en la práctica clínica, ¿no? Basados en oncología transnacional en cáncer de mama luminal? Bueno, esa pregunta ha sido motivo de advisory. Yo creo, no quiero verme sesgado, digamos, por mi percepción. Intento ser objetivo con mis residentes. Siempre cuando están conmigo los residentes, les digo, vamos a ver, esto es aquí, esto es ensayo, esto es fármaco, no tiene nombre, la práctica fuera puede ser diferente. Intento que esa esquizofrenia esté más o menos limitada. Y sin querer ser, digamos, excesivamente parcial por los ensayos, yo creo que una paciente luminal o no luminal, debería, a mi modo de ver, tener desde entrada, por supuesto, receptores de estrógeno y de progesterona, por supuesto, HER2, por supuesto. Yo creo que la mutación PI3K se debe de conocer. Creo que se debe de conocer desde el principio BRCA. Y si aparte de eso, pues bueno, pues podemos conocer algo de PDL1, pues mejor que mejor. Creo que la mutación PI3K, conocida desde el principio, nos sirve en la, digamos, secuencia de tratamiento, nos puede servir bastante. Creo que BRCA nos hemos llevado sorpresas, puede cambiar mucho perspectiva, y aunque nosotros lo hacemos, digamos, cuando hay fondo familiar, a veces nos encontramos con mutaciones esporádicas que se pueden beneficiar de un tratamiento dirigido, como es el olaparib o otros inhibidores de PARP, ¿no? Y bueno, creo que PDL1, con todos sus inconvenientes metodológicos, está ahí porque yo creo que la inmunoterapia tiene un papel posiblemente no solamente en el triple negativo, sino en determinadas pacientes que no son triples negativas, ¿no? En mi opinión. Doctor Schwartz, ¿algún comentario adicional? De acuerdo con todo lo que dice el doctor Ruiz. Tal vez para agregar, no tanto como que crea que es el próximo marcador, ¿no? Pero yo sí me pregunto cuándo se hará el salto o si algún momento se hará, tal vez nunca se da, de dejarle inmuno y hacer diagnóstico por PAM50, por poner un ejemplo, ¿no? Porque si tú te das cuenta en los ensayos clínicos, no importa qué tan bien hagas la inmunistoquímica, hay un 10% de pacientes que nunca van a caer en el grupo que tú mencionas. O sea, hay un grupo de luminales supuestamente por inmunistoquímica que son No lo basales, son. o HER2 que no son HER2. Y todas las instituciones la Totalmente, reportan. totalmente de acuerdo. Este es un tema que, y volvemos otra vez a la metáfora del puente, tiene que ver con el puente. Es decir, el cuerpo de doctrina del cáncer de mama, o sea, el Early Breast Cancer Trial Cooperative Group y todas sus secuelas, está basado en la inmunohistoquímica y en la biopsia del tumor original, de enfermedad metastásica. Lo que hagamos en cuanto al salto o al recorrido del puente, con por supuesto PAM50, yo lo he puesto en el trabajo de Alex Prat, creo que hay que avanzar en el conocimiento de los subtipos intrínsecos, es que ese es el futuro del cáncer de mama, sin dudarlo. Pero claro, tenemos que hacer un puente para unir ese gap que diga, bueno, ¿cómo se trata una paciente triple negativa inmunohistoquímica que es HER2 enriched? Claro, tenemos que idear de alguna manera de seguridad. Yo siempre he dicho, y los que me conocen lo saben, que soy un oncólogo antiquimioterapia. Soy antiquimioterapia citotóxica. O sea, me gustaría jubilarme que hubiera desaparecido la quimioterapia
citotóxica intravenosa, sobre todo porque el cáncer de mama, el mayoritario, el luminal, es muy poco sensible a la quimioterapia. Es más bien tóxico y lo usamos ya cuando no hay otros caminos. Pero está claro que en el caso del triple negativo todavía es un arma para nosotros esencial. Entonces, todos los avances que hagamos con los subtipos intrínsecos, igual que con la enfermedad avanzada, es decir, biopsiar enfermedad avanzada lo hacemos nosotros para poner, nunca para quitar, porque siempre nos queda la duda de que si el fenotipo era HER2 positivo y hay una, digamos, heterogeneidad del tumor, si yo hago una biopsia y es luminal, no puedo dejar de tratarla como HER2. Si la paciente era luminal y si tengo una metástasis HER2, sí le puedo añadir un tratamiento anti-HER2. Quiero decir con esto que este camino del puente no es tan corto ni tan bonito como el del puente de Triana, es un camino complicado, pero estoy completamente de acuerdo que PAN50, o sea, las técnicas de o sea, microarray, ARN, tendrán que revolucionar. De hecho, hemos hecho un gap y ya llamamos luminal A o luminal B en base a datos inmunistoquímicos, pero queriéndonos aproximar a la definición de Charper 1 de los subtipos intrínsecos. Correcto. Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Y esta es una última pregunta, una pregunta abierta y una pregunta muy realista, ¿no? Se ve que las grandes instituciones oncológicas o centros especializados en oncología de primer mundo cuentan con unidades de oncología transnacional, ¿no? Y pueden aplicar, como ustedes lo han manifestado, ¿no? Ensayos umbrella, ensayos preclínicos de medicamentos que no tienen una indicación, ¿no? Estándar, digamos. Dentro de su experiencia, ustedes han tratado medicina transnacional. ¿Cuál sería su mejor recomendación para implementar rápidamente esta técnica, esta manera de ver la medicina en nuestro país? Como diría un compañero mío, y es un poco, un poco duro, pero creo que es muy práctico, la solución como casi todos los problemas, dinero, dinero y dinero. Quiero decir, hay que hacer inversión. Y esa inversión pasa no solamente por fondos, sino también, y esto es, yo estoy muy sensibilizado últimamente por tratar bien a los profesionales. Es decir, el personal que está trabajando en nuestro Instituto de Biotecnología, muy moderno, como has dicho, muy de primer mundo, pero es un personal que desde el punto de vista de salario está por detrás de cualquier profesional no especializado de España, de cualquiera, ¿eh? O sea, el agravio comparativo te requiere una gran vocación, una gran dedicación, pero muy poca satisfacción. Entonces, claro, este es un grave problema. Bueno, en el caso de España, nosotros tenemos una cosa muy buena, que es que nosotros tenemos un sistema sanitario público asistencial universal. Universal significa everybody. Es decir, si cualquiera de vosotros, Dios no lo quiera, viene al Simposium GEICAM, que no os lo he comentado, creo que lo repito, es en marzo del año que viene en Sevilla, y por mala suerte no tiene un seguro y se rompe una pierna en la ciudad de Sevilla, se le va a atender, se le va a hacer si hace falta la intervención quirúrgica y después nadie se acuerda de cobrar. Esto es así, porque yo lo he vivido continuamente. Pero, por el otro lado parte, no tenemos, como tienen, por lo menos no tenemos con esa estructura, un Instituto Nacional del Cáncer como el de Estados Unidos, que es un sistema público. Entonces, esto, digamos, dificulta que aunque haya estos centros como el nuestro de biotecnología y tal, no hay, digamos, no, creo yo, estoy hablando un poco ahí sí desde la trinchera, ¿no? Y siendo juez y parte. Creo que en el caso de España eh, se trata de reconocer a los profesionales, invertir más dinero, pagando más dinero a los que están en todas las partes de la multidisciplina, a todos, médicos y básicos, y por supuesto haciendo más inversión en infraestructura. Eso está claro. Yo lo veo así. El dinero dice que no da la felicidad, pero ayuda mucho. Doctor Jesús, ¿algún Sí, comentario? no, totalmente de acuerdo. Justo me quitó, digamos, la frase. Desgraciadamente, cuando vemos que las técnicas, pues, ¿no? El RT-PCR, el agar, el NESH, todo es dinero. O sea, como anécdota, cuando yo tuve la suerte de ir a un laboratorio que tenía muchos fondos,
y medio que no pensabas en lo que tenías que hacer. Te dan una tarjetita así como de crédito, porque no es gratis, ¿sabes? Vas arriba al laboratorio y pasas compras, Agar, Gel, Western Blot, todo, y tranquilamente en un día me gastaba $2000. ¿No? Ese es uno. Dos, de que si tú hacías investigación, hacías investigación. O sea, no es que voy a ver mi paciente y regreso para ver cómo sigue corriendo mi gel. Tienes horas protegidas y como dice el doctor, hay un reconocimiento económico por eso. O sea, se podía vivir, no te ibas a ser millonario así, pero podías vivir tranquilo, ¿no? En cambio, la realidad que nos toca vivir muchas veces es, en tu hora libre, haces investigación con todas las dificultades que eso conlleva. Y aún así, yo considero que hay buena producción. O sea, en el Perú tenemos personas que nos representan en congresos y dejan nuestra institución en alto, ¿no? Pero yo a veces también pienso que se les pide más de lo que realmente se les da. O como país, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos médicos he visto que sacan cara por institución extranjero? Y te apuesto que los congresistas o los políticos ni lo conocen. Y bien, gracias. Desgraciadamente así, ¿no? En cambio, hay un sistema de grants, de funding, sport, ¿no? Lo que llaman los centros de excelencia, ¿no? Y se hace pues una bola, ¿no? Donde tú tienes que ir, por decirlo, pescando grants, ¿no? Pero eso no, desgraciadamente acá no existe. Ojalá en un momento se pueda hacer. Pero como dice, todo es, al final se reduce a dinero. Lastimosamente es así. Perfecto, muchas gracias por compartirnos su experiencia y como dice el doctor Manuel Ruiz, desde la trinchera, ¿no? Viendo cómo uno lo ve desde la práctica clínica diaria y desde los estudios preclínicos y básicos. Ya si no hay más preguntas del público, yo les agradezco mucho. Me ha encantado compartir con ustedes un tema tan difícil, ¿no? Como lo dijo el doctor Ruiz al inicio y también el doctor Schwartz, que oncología transnacional es un tema muy complicado, pero que consideramos que se ha hecho fácil de entender el día de hoy y nos llevamos ese mensaje de parte de ustedes. A nombre de la Sociedad Peruana de Mastología, ¿no? Le agradezco la invitación a ustedes, al Laboratorio Siegfried por el soporte y los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche de Perú para continuar con la sesión práctica de este curso de medicina personalizada, donde se van a revisar artículos de investigación. Así que quedan cordialmente invitados y nuevamente les agradezco a todos por su presencia. Gracias, doctor Ruiz, y gracias, doctor Schwartz, por todo. Hasta una Gracias. Muchas próxima gracias. oportunidad. Muchas Gracias. Muchas gracias. gracias. Un gusto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Buenas noches, cerramos sesión. Gracias.